Les habla Enrique Bonilla Rodríguez del Frente Nacional contra Gorma. Hoy estamos a 20 de mayo del año 2020. Vamos a platicar de las debilidades y propuestas al gobierno en el año 2020. Vamos a efectuar comentarios desde el punto de vista de números. Los números son fríos, pero son realistas, ya que normalmente los políticos en su mayoría son mentirosos. Prometen, pero nunca cumplen. Debilidades, no hay nadie perfecto, pero se debe trabajar con toma de decisiones planeadas a corto y largo plazo exitosas. Iniciaremos con el tema de la inseguridad. Los abrazos no funcionan. Llevamos un 23% del sexenio y no baja la inseguridad. Al contrario, sube exponencialmente al doble por la contracción económica de un 8 o 9% que va a ser en este año. En lugar de tener 100 muertos diarios, vamos a tener 200, que representa 200 muertos diarios por 30 días a 6,000 personas. Por 12 meses, 72,000. Por 5 años, 360,000 muertos, más el año primero, que tuvo 36,000 muertos, nos da un total de 396,000 muertos en el sexenio, que representa una afectación directa de 1,584,000 personas, ya que cada persona es integrante de una familia y la familia se integra por 4 personas. Esto va a representar una huella que no se borra. También van a ser votos en contra por no haber tomado decisiones acertadas. Recuerdo la aprehensión de Ovidio Guzmán y su hermano, hijo del Chapo Guzmán. Dice el presidente que afectaría a 200 muertos. Señores, el narco representa miles y miles de muertos, no 200. El gobierno federal cuenta con tanquetas blindadas, con helicópteros con multicañón. Me hace pensar que existe un acuerdo con el narco y el presidente actualmente. El costo de una campaña presidencial que duró 3 sexenios, representa muchos miles de millones de pesos. Entonces, el señor presidente tuvo oportunidad de acercarse al diablo y conoció al diablo en diferentes personas. Hizo amistad con la familia de Locos en la delegación de Tláhuac, que es el mayor narco en la Ciudad de México. Amistad con la familia Abarca de Iguala Guerrero, que el presidente municipal ya quería dejar a su esposa como futura presidenta municipal, y es cuando llegaron los muertos de Iguala Guerrero. Pero el presidente apoyó a Abarca para que fuera presidente municipal. Y la esposa es la reina del opio en Guerrero. O sea, qué amistades, qué relaciones. También la amistad que tiene con el Chapo Guzmán. Liberó a su hijo y a su hermano, mencionando el hijo del Chapo que entregó 450 millones de dólares a los hijos del presidente para su campaña, motivo por el cual el presidente saluda con mucho respeto a la mamá del Chapo. La primera alternativa de solución para la inseguridad es que ya se descubrió el hilo negro. El hilo negro existe desde hace muchos años. ¿Qué tenemos que hacer?
Vamos a hacer un benchmarking, vamos a copiar, vamos a adecuar modelos que han tenido éxito en otros países, como en China, implantaron la pena de muerte o cadena perpetua a los delitos graves, pensando que de cada mexicano existen 14 chinos y ellos lograron erradicar la corrupción. ¿Por qué nosotros no lo vamos a lograr? Ahora China es la segunda potencia del mundo. También se aplicó en Singapur. Ocupa el primer lugar como la economía más competitiva del mundo, siendo el milagro económico. Ahora es el país número 10 del mundo. Eso de abrazos no funciona, no va a funcionar. Platicaremos de la segunda debilidad del presidente. Es muy bonito el eslogan que menciona que ya se acabó la corrupción. Me impresiona. Pero yo recuerdo que Benito Juárez no tenía en su equipo a grandes corruptos, como actualmente están Marcelo Ebrard, su amigo Javier López Casarín, Ricardo Monreal, Ana Guevara y muchos más. O sea, esto no puede ser. Ya se acabó la corrupción anterior y ya llega la nueva corrupción. Debe renunciar Marcelo Ebrard del fin del señor presidente, que efectuó corrupción en la línea 12 del metro por 18,000 millones de pesos. Además, los grandes negocios que hizo con Walmart le dejó miles de millones de pesos. A lo mejor ese gran capitán era para la campaña de su jefe. Fíjense, el gran negocio que hizo Marcelo Ebrard con Walmart. Cada tienda, bueno, le autorizó 1,000 tiendas en su sexenio Marcelo Ebrard a Walmart. Cada tienda en promedio debe de pagar 80,000 pesos de agua al mes y le dan un comprobante de 300 pesos. No puede ser. Imagínense 1,000 tiendas en 6 años, los miles de millones de pesos de los grandes negocios que hizo. Ahí tengo en mi libro la verdadera historia de Walmart, exactamente los negocios que hizo Marcelo Ebrard. ¿Qué hubo de intercambio? Con Ricardo Monreal. Ricardo Monreal tiene 50 propiedades a su nombre y de su familia. Casas, condominios, estaciones de gasolina, hoteles, terrenos. Hablamos de terrenos, pero de 50 hectáreas, 200 hectáreas y 500 hectáreas. No puede ser, no puede ser. Entonces, ¿qué? Ahora ya no es corrupto, ya se le quitó lo corrupto o es más corrupto. Una gran diferencia con Benito Juárez. En sus recorridos en el carruaje presidencial por la República Mexicana, perdió varios hijos Benito Juárez. Ahora, lo ilógico, los hijos del presidente, de repente grandes empresarios de la industria del dulce, del chocolate, de la cerveza, del refresco, plantaciones de cacao, agencias de viaje. Estamos empezando el sexenio, entre otros negocios. Ahora viajan en jets privados, viven en Estados Unidos, pagan servicios en hospitales de Estados Unidos y esto se ve por encima, pero lo que no se ve es mayor. Es bueno aclarar en las mañaneras esta situación. Cero corrupción debe ser cero.
No debe ser la corrupción de antes y la nueva corrupción. Ana Guevara que renuncie ya a su casa. Vamos a ver qué opinión hay de las autoridades de Estados Unidos. En Estados Unidos existe una organización sin fines de lucro que se llama Institute of Monex en Helmont y menciona que Walmart realiza gastos exorbitantes en campañas presidenciales. Entonces, este es otro punto que nos podemos orientar, que está, como se dice aquí en México, maiciado el señor presidente por Walmart. O sea, lo ayudó en su campaña presidencial, lo ayudó Marcelo Ebrard, que trae todo el dinero de Walmart, pero dinero chueco. Voy a reiterar algo muy importante, que las autoridades no quieren escuchar, no quieren ver aquí en México. Y esto que yo comento representa la construcción de 15 hospitales grandes del Seguro Social con 1,000 camas cada uno, o sea, 15,000 camas, y ayuda a resolver la atención médica en México. En 1977 aparece una nueva ley en Estados Unidos que menciona que las empresas que salen de Estados Unidos al extranjero no pueden sobornar a las autoridades para crecer ilegalmente. Esto ya lo he mencionado, pero las autoridades de México no les entra, le perdonan a Walmart una gran multa. Si en Estados Unidos aplicaron una gran multa, aquí en México por lo menos también se debe poner otra multa. En el año 2004 se encontró que Walmart sobornó a diferentes autoridades con 24 millones de dólares. Me acuerdo, por ejemplo, parte de Teotihuacán, que ahí 2 líderes pues, resultaron muertos ahí por parte de Walmart. Esto llegó a oídos del presidente Barack Obama. Entonces el presidente Barack Obama les dijo a los congresistas Henry Woodman y Elican Cummings, especialistas en el área de comercio, efectuar una investigación. Duró 2 años y medio la investigación, concluyendo que Walmart efectivamente había sobornado autoridades en México. Y además lava dinero. Lavar dinero no alcanza fianza aquí en México. Ahí el director general de Walmart en México ahorita debería estar en la cárcel, Guillermo Lungueiro. Y ahí sacar todo lo que tiene Walmart para que pague lo que es la honestidad que debe de prevalecer a las grandes empresas. Además, declaró los diputados que Walmart en México evade y elude impuestos. Con esta información, Barack Obama da la decisión de que se turne a un juez federal este asunto. Recayó en Susana Owens Hickey este asunto y ella acuerda una multa de 600 millones de dólares en contra de Walmart de Estados Unidos. Pero también lo que yo lucho y peleo, que si castigan en Estados Unidos por violaciones en México, aquí en México nuestras autoridades también le deben de aplicar la ley. Ya le proporcioné al presidente el correo electrónico de la juez federal, su domicilio, aquí lo estoy poniendo, su teléfono, su correo electrónico. Hay acuerdos entre las autoridades
para cooperación en contra de las actitudes fuera de la ley, que le pidan una copia del expediente a la juez federal y que puedan aplicar aquí en México. Pero no, como está centaviado el presidente, pues claro que están sordos y ciegos. A pesar que lo conoce muy bien el señor presidente, falta actuar legalmente contra los que han robado billones de pesos. Tenemos a Walmart, a Peña Nieto, a Salinas de Gortari. Un ejemplo, lo que menciona el presidente. ¿Qué cosa tan absurda? El presidente dice que el SAT lo va a demandar a Walmart por 10,000 millones de pesos. Es absurdo, es ilógico. Walmart vende más de $500 millones anualmente. O sea, vende aproximadamente 550,000 millones de pesos anuales. Debe pagar aproximadamente 175,000 millones de pesos de impuestos sobre la renta anual. Y viene pagando 10,000 y luego le regresan 6,000. Señor presidente, Walmart debe de impuestos sobre la renta billones de pesos. Billones. Eso de que el presidente dice que va a demandar por 10,000 millones de pesos a Walmart por falta de impuestos sobre la renta, es como si presentan una demanda en contra del Chapo porque exportó 10 kilos de cocaína a Estados Unidos. Por favor, por favor. Walmart debe en el aspecto laboral 900,000 millones de pesos de hace 30 años a la fecha. ¿Cómo les cobran los viene 80 pesos diarios? No paga reparto de utilidades, no paga horas extras. No, señores, hay que cobrar con la ley en la mano esos billones de pesos. Reitero, Guillermo Loureiro por lavado de dinero a la cárcel, no salga, y ahí le cargamos todo. En el sexenio de Peña Nieto aumentó la deuda externa de 4,848,230 millones de pesos y terminó en su sexenio en 10,427,506 millones de pesos, representando 6,300,000 millones de pesos, o sea, más del doble de lo recibido. Inaceptable, ilógico, absurdo. Por eso entregó Peña Nieto un país quebrado a López Obrador. Es como si yo tengo un sueldo de 50,000 pesos al mes y gasto 100,000, estoy quebrado. Así entregaron el gobierno a López Obrador. Por eso López Obrador tiene que ir por los que se llevaron billones de pesos. Los grandes corruptos ahí están. Luis Videgaray Caso, Emilio Lozoya, toda su familia, porque siempre meten a la familia, a la esposa, al cuñado, a la hermana, al suegro, a la suegra. Todos. Ahí está Pedro Joaquín Caldwell, Genaro García Luna, Rosario Robles. Todos los exgobernadores no han regresado lo robado. Deben de ir. Hasta este día no hay ninguna persona de las gentes más corruptas en la cárcel. No han regresado un centavo. Los grandes defraudadores hacen ahí una maroma y teatro que recuperar lo robado y que encuentran un Mercedes-Benz y un Rolex. No, señor presidente, vaya usted por los billones de pesos con la ley en la mano. O tiene acuerdos oscuros. Entonces ya no le hacemos al teatro.
Otra debilidad de funcionarios públicos de primer nivel, incultos, mucha gente, falta de preparación, nepotismo, muchos amigos. Fíjense, la secretaria de Economía, Gabriela Márquez Colín, no sabe leer los números de millones de pesos. Eso es corrupción. Poner burros. Otra situación que no funciona es atención ciudadana. Estuve 5 veces dejando información muy clara sobre las corruptelas de Walmart. No es posible aceptar del tonto que va a atención ciudadana, no le van a resolver nada. Es un fraude. La atención ciudadana nace en los países nórdicos y es más importante que una Secretaría de Estado, porque dentro de sus funciones está evaluar al gabinete mensualmente. Y en atención ciudadana no contestan una petición escrita. Es un fraude esas gentes que van con cartas, con peticiones. Se van muriendo. Eso no funciona ni va a funcionar. Dejé también información sobre las cosas que ha hecho Walmart en muchos años con Jesús Ramírez, que es el vocero del señor presidente. He presentado denuncias en la Procuraduría del Consumidor y la Procuraduría del Consumidor le pone multas a Walmart, pero esas multas las cancela Walmart. Walmart es muy peleonero con sus abogados. Entonces no hace nada la Procuraduría del Consumidor, que vaya y que le cierre sus tiendas. Donde hay anomalías, que hay muchísimas, yo las he declarado, que clausure la tienda. Fíjense, en la pasada administración se perfeccionó mucho lo de la multa de 600 millones de dólares. Aquí en México se debe de perfeccionar y aplicar esa multa sin titubeos. En Rusia, el petrolero más importante en Rusia acabó en la cárcel por evasión fiscal. Él y Rusia es una potencia en petróleo y al más importante acabó en la cárcel. En Alemania, el presidente de la Federación de Fútbol tenía evasión fiscal y pagó, pero hasta el último centavo. Estaba a punto de meter a la cárcel. Tuvo pláticas con el gobierno y le aplicaron toda la ley. Lo que deben de hacer aquí en México, no titubear, señor presidente. Bueno, si tiene usted acuerdos en los oscuros, pues ya, es un fraude más. Es más de lo mismo de todos los sexenios. Fíjense, tampoco funciona el estado de Morelos como un gobernador que no acabó la primaria. El señor es bueno para el fútbol, pero no para gobernador, no tiene la visión, la capacidad. Otro que falla mucho es el gobernador de Veracruz. Diputados y senadores que no saben leer. Ahí hay una senadora que es drogadicta, alcohólica. No puede ser. Con ese personal no se puede lograr un avance del país. Muchos diputados y senadores no saben leer. La corrupción se va a acabar cuando estén los grandes pescados en la cárcel. Voy a hacer una propuesta en beneficio de los más pobres. Es muy importante. Deben de quedar exentos al 100% del impago del impuesto sobre la renta los trabajadores con un sueldo hasta 8,000 pesos mensuales. La gente necesita en su bolsa más dinero. No hay que explotarlos. El presidente sí recibió un país quebrado, como ya lo he mencionado. Para guardar un equilibrio social, los empresarios deben de pagar y deben ser realistas para que les vaya bien a él y al gobierno, porque hoy están peleados el gobierno con una política y los empresarios con otra y no coinciden.
Yo lo que propongo es que todos los grandes capitales del país aporten el 5% de sus activos totales para que sirva para capitalizar el gobierno para la obra pública y requerimientos urgentes de obras sociales. Pero no ceden, pero a lo mejor tienen razón, porque están viendo que el presidente está haciendo gran corrupción, nueva corrupción, pues tampoco va el empresario a dar más si no ve cambios. El empresario necesita seguridad, gasta el 15% por lo menos, fíjense, el empresario a nivel nacional en seguridad de sus empresas, en su seguridad personal, cuando es la obligación de darle el gobierno la seguridad para su inversión. Pero sí deben de sentarse en una mesa a platicar los grandes capitalistas y el presidente y acordar en beneficio de todos cómo vamos a salir de este hueco, de este hoyo tan profundo que tenemos. Lo que menciono me baso en lo siguiente. Los grandes capitales del mundo, como Bill Gates, Warren Buffett, Bezos, Jack Dorsey, donan el 25 hasta el 50% de su capital para obras sociales. Ahora, siendo honestos, en México, los grandes capitales son mal habidos. Digo, siendo honestos, no lo quiero platicar públicamente porque me van a atacar mucho, pero aquí entre nos, les voy a decir por qué son mal habidos. A ellos les regresan los impuestos. Se ponen de acuerdo con el presidente y con el secretario de Hacienda que tienen que pagar 50,000 millones de impuestos, se los bajan a 5,000, pero tienen que dejar una cuota ahí al secretario de Hacienda. Entonces, han hecho mucho dinero con corrupción. Entonces son dineros mal habidos. Entonces ya en beneficio de todos, vamos a platicar, vamos a sentarnos y vamos a sacar al país adelante. En beneficio de todos. Por último, reto públicamente a la empresa Walmart de que sigue robando diario. Fíjense, ya lo he repetido muchas veces, pero lo siguen haciendo Walmart. De cada 1,000 pesos que tiene esta empresa en productos en sus anaqueles con descuento, de cada 1,000 pesos, el 20% al llegar a la caja no efectúan ningún descuento. Las multas que le pone la Procuraduría del Consumidor no sirven, las cancela Walmart. Como mexicano, exijo rectificar el camino y efectuar cambios en el gabinete por no dar resultados hasta este día. Y hay un principio constitucional muy importante. Los daños a la nación no prescriben sobre Walmart, sobre Peña Nieto y sobre todos los que están fuera de la ley. Muchas gracias.